Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas fue liberada en límites de los departamentos de Santander y Boyacá, Pensilvania, una osa de anteojos. El animal había sido hallado hace varios años en zona rural de Moniquirá, en Boyacá. Desde entonces, biólogos expertos iniciaron su recuperación y en las últimas horas le pusieron un collar que permitirá en lo sucesivo monitorear sus desplazamientos en su nuevo hábitat. La liberación de Pensilvania es una muy buena noticia justo en estos tiempos en los que el oso de anteojos, uno de los símbolos de nuestra fauna, se encuentra amenazado. No solo varios ejemplares han sido cazados por personas que ignoran la importancia de estos imponentes animales para nuestro ecosistema. Además, su hábitat principal, los llamados bosques andinos, han sido afectados por la tala y la explotación agrícola. Pero para conocer mucho más sobre este bello animal, hemos invitado a Ángela Parra. Ella es bióloga de la Universidad Javeriana. Ángela, gracias. Quisiéramos arrancar preguntándole sobre la opinión personal, la opinión suya sobre la liberación, primero la recuperación y posterior liberación de esta osa de anteojos. Buenas noches. Hola María Camila, buenas noches. Bueno, súper importante este proceso, como se ha resaltado en diferentes medios, fue un trabajo articulado bajo el liderazgo de Corpo Boyacá, de una osa que ellos encontraron fuera de su zona habitual de desplazamiento y bueno, tuvo que ser sometida a un proceso de recuperación porque estaba muy baja de peso, pues adicionalmente el médico veterinario tratante pues dio la opción de que se le hiciera un tratamiento dental porque ya presentaba desgaste en unos colmillos, pues lo cual pues digamos es normal en animales silvestres adultos. Pero bueno, digamos que la corporación aceptó como esa sugerencia del médico veterinario y la osita, después de estar más de un año en proceso de recuperación y del tratamiento odontológico, pues pudo ser liberada cerca del Santuario de Fauna y Flora Guanentalto Río Fonce, que como bien mencionas queda entre los límites de Boyacá y Santander. Y pues la corporación fue muy juiciosa, digamos, cumpliendo todos los requerimientos que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, digamos que tiene listados que se debería hacer en estos procesos de reintroducción de animales silvestres. Entonces, pues también digamos como llamar la atención en eso, que la corporación tiene como muy bien planificada este proceso de recuperación y pues ahora nos queda es hacer ese seguimiento y evaluar cómo se mueve Pensilvania y cómo se adapta nuevamente al hábitat, a su hábitat natural. Ángela, a propósito de la liberación de Pensilvania que nos pone sobre la mesa, la situación de esta especie, quisiera que nos ayudara de pronto a hacer la radiografía de los países de la región en los que habita el oso y en cuál, digamos, en medio de la naturaleza vive. Listo, mira, el oso habita, se tiene confirmada su presencia en 5 países, que es Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, sobre todo en los Andes. Digamos que aquí también hago el llamado de atención que a veces preferimos que lo llamen oso andino y no oso de anteojos porque no todos los osos tienen la mancha en forma de anteojos, sino que a veces puede ser solamente una manchita en el rostro, en el cuello o en el pecho. Una manchita a veces muy difícil de ver que incluso algunos campesinos o personas que habitan cerca a los hábitats del oso creen que es un oso negro. Que es un oso peligroso porque es el oso que consume carne. Entonces, si a esto le sumamos que una de las presiones que tiene la especie es la cacería por retaliación, cuando en ocasiones el oso consume ganado, ya sea muerto, digamos, porque él es un animal oportunista, entonces si encuentra animales muertos, pues los va a carroñar, o pues en ocasiones también se han presentado eventos de ataque como tal de osos, y pues si le sumamos también todo el tema de pérdida y degradación de hábitat natural, porque el oso inicialmente en Colombia se distribuía, además de las 3 cordilleras, también en los valles interandinos. Pero pues en los valles interandinos nos fuimos ubicando las personas y lo fuimos desplazando a él hacia las partes altas. Entonces por eso él habita en este momento sobre zonas de bosque andino o de páramo, pero su distribución antes era mucho más amplia y esto es lo que ha llevado a que el oso se encuentre categorizado por la UICN como una especie vulnerable a la extinción.
Igual el Ministerio de Ambiente también lo tiene dentro de la resolución 1912 de especies amenazadas como una especie vulnerable, y también el gobierno colombiano lo tiene dentro el Estado colombiano lo tiene del apéndice 1 de la Convención CITES, que digamos prohíbe el comercio de los osos o de sus partes por ser una especie amenazada. Entonces, digamos que básicamente es eso. En los 5 países donde se encuentra distribuido está, digamos, en una categoría de riesgo a la extinción, y pues en Colombia es principalmente por temas de pérdida y fragmentación de hábitat y por eventos de cacería. Ángela, en Colombia ya veníamos escuchando en la región del oso andino, como prefieren ustedes los conocedores de esta especie que se le llame. En Colombia, ¿en cuáles zonas podemos encontrar el oso de anteojos, como lo conocemos muchos, o el oso andino? Listo, como te comenté, él está sobre las 3 cordilleras, entonces lo encontramos en las zonas de bosque andino, sobre los 1800 incluso ya tenemos registros de oso, hasta el páramo, los nevados, digamos que él tiene como una amplia distribución. En Colombia está presente en 22 áreas protegidas de parques nacionales. Además, pues digamos, también muchas corporaciones autónomas han registrado también la presencia, obviamente, en sus zonas de reserva y en áreas que no están protegidas. Entonces ahí es la invitación pues a todos los colombianos que si tienen la fortuna de tener un oso en sus fincas, no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad. El oso, digamos que está en todas las zonas de páramo y de bosque andino, menos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Claro, hablemos ahora un poco de la reproducción de este animal, que es una especie amenazada, no solamente porque hemos ido, como usted ya lo decía, quitándole territorio, llenando digamos, con los humanos su hábitat natural, pero hablemos un poco de la reproducción del oso andino. Bueno, mira que es muy interesante. Las osas andinas, digamos, se vuelven reproductivas a los 4 años de edad. Entonces, digamos que ya es como un limitante que empezamos a tener en la población, que es hasta cierta edad que ya pueden empezar a tener hijos las osas, que es a los 4 años. Una vez ellas son activas reproductivamente, pueden llegar a tener 2 ocesnos, que a veces pueden ser los 2 cachorros, pueden ser una hembra y un macho. Estos cachorros, digamos, luego de un periodo de gestación de 6 a 8 meses, porque aquí digamos que la especie también tiene un tema muy interesante, y es que ellas pueden hacer como una pausa en la gestación durante el embarazo, si están sometidas a algún tipo de estrés, si de pronto hay un tema de ausencia de alimento o algo más que haya en el ambiente que les genere un estrés, ellas pueden como detener un momento el tema de la gestación, y una vez se termina el estrés, pues se genera una reacción química que vuelve como a continuar la gestación, y lo que te digo, pueden nacer generalmente 2 cachorros que se llaman ocesnos, y estos ocesnos van a permanecer con la mamá hasta los 2 años. Los primeros 3 meses de vida de los ocesnos, ellos son súper dependientes de la osa porque nacen ciegos, con muy poco pelaje, entonces dependen totalmente de la alimentación de la mamá, y pues digamos que ella está todo el tiempo también pendiente de ellos, y luego de los 3 meses ya ellos comienzan a aventurarse a caminar en los bosques o en los páramos donde viven. Ángela, usted nos venía contando por qué en muchas ocasiones el oso andino es cazado, muchas veces por campesinos, por colonos, pero más allá de, por ejemplo, porque los osos cazan animales de finca o porque ha habido ataques, ¿hay alguna otra razón por la que los están asesinando? Sí, mira, pues a veces digamos que por motivos culturales, esa era como la práctica anterior que se encontraba más asociada a los eventos de cacería. La gente en las regiones andinas tenía la percepción y pues digamos que era como parte de su cultura, que la creencia más bien, que la grasa del oso era muy útil para curar fracturas, raspones, de pronto heridas en la piel, y que una vez la gente se untara la grasa del oso, no volvía nunca a fracturarse esa zona. Entonces, tú puedes hablar con gente, pues todavía, digamos, como los nietos de esos abuelos que eran quienes tenían como ese conocimiento, y ellos confirman que efectivamente sí era muy útil, pero si tú entras a comparar, pues para qué vas a matar un animal silvestre
que está en peligro de extinción, si puedes conseguir un remedio en la droguería que es mucho más económico y pues que digamos la ciencia avanzó para obtener ese tipo de productos y pues evitar como el daño a animales silvestres. Eso digamos que era como una de las causas que anteriormente promovían el tema de cacería, pues sumado también a que cazar un oso antes en las comunidades, pues también era un símbolo de valentía y de hombría, o sea, llegar un hombre con un oso cazado sobre el caballo, pues era como mostrarle a todos pues su fuerza en la comunidad. Digamos que todas esas prácticas han ido cambiando mucho, ya se ve como mal que una persona haga eso. Sin embargo, pues como comenté y como tú dijiste, pues se han presentado eventos de cacería por retaliación, digamos por ese tema de consumo de los animales o por miedo, digamos que a veces la gente también simplemente por una percepción que tienen de miedo de que la especie les pueda hacer daño, pues también lo cazan o incluso pues que fue lo que se registró en el Cocuy, si no estoy mal, en el 2018, pues la comunidad Uwa cazó un oso andino porque pues hacía parte como de su dieta, entonces digamos que la comunidad o el señor de la comunidad cazó al animal, entonces digamos que también todavía hace parte de costumbres de algunas comunidades indígenas. Sin embargo, pues creo que cada vez somos más conscientes que estos animales están en un momento tan frágil y que cualquier cosa puede como perjudicarlos tanto, que todo eso ha ido como realmente calando en la gente y ese tipo de prácticas han ido disminuyendo mucho. Las ironías no son demasiado fuertes, pero tan vulnerables. Ángela, a propósito del tema del día en sala de prensa, que es el oso de anteojos o el oso andino, como piden ustedes los conocedores, insistimos, de este asunto, que los llamemos. Hemos hablado de la reproducción, hemos hablado de su ubicación geográfica, pero quisiera ahora que nos ayudara a entender un poco del rol de este animal en nuestro ecosistema. Súper interesante la pregunta, muy importante porque el oso, digamos, como los biólogos lo empezamos a exponer, es que es una especie sombrilla, o sea, digamos que al conservarlo a él estamos conservando otras especies y otros ecosistemas, lo cual lo asociamos también a otro nombre que le damos al oso andino y es guardián del agua, porque como él habita en las zonas de bosque y de páramo, que son los ecosistemas donde se hace la regulación y provisión del recurso hídrico, digamos, del agua que utilizamos en las grandes ciudades y pues obviamente en los municipios, entonces también le decimos guardián del agua. Entonces ahí tenemos dos beneficios, que es uno, nos ayuda a conservar otras especies y otros ecosistemas y dos, pues al conservarlo a él estamos generando también que la provisión del agua sea de buena calidad. Adicionalmente, también el oso se está volviendo el emblema para muchas comunidades donde él habita, digamos que operadores de turismo o comunidades que se están asociando para promover prácticas de ecoturismo están utilizando al oso como su emblema, como su escudo, digamos como ese llamativo para que los turistas puedan ir y pues así no lo vean, puedan al menos conocer los rastros que él deja o las plantas que él consume. Entonces es muy interesante también ver ese vínculo que antes era apreciado por un valor, digamos, de la grasa o de un valor asociado a temas de creencias, pues ahora lo ven como una oportunidad también de mostrar sus emprendimientos. Y también algo muy importante, como tú decías al inicio, se volvió un emblema pues para todos los colombianos en general. Está en el escudo de Parques Nacionales Naturales, que es la entidad que conserva las áreas protegidas de orden nacional del país y además pues mucha gente como que cada vez está más asociada a la conservación del oso, quiere ir a conocerlo, quiere conocer sobre la especie, entonces ha sido muy bonito toda esa integración que el oso ha generado y que esperamos que él sea como ese embajador de otras especies que son un poco menos conocidas. Esta especie, hablando, digamos, en términos de cifras, ¿se ha recuperado o continúa, digamos, con esa reseña de en peligro de extinción? Sí, bueno, como te comenté, él está en categoría vulnerable, que es como técnicamente se menciona en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hemos visto en algunas zonas del país que efectivamente su población se ha ido recuperando, digamos que podemos poner un ejemplo como es el Parque Nacional Natural Chingaza,
donde hace unos 15 a 20 años las quemas eran un poco más constantes, o sea, digamos, los incendios que se hacían para que la gente, los campesinos, pues tuvieran como pastos nuevos para el ganado, eso disminuyó muchísimo. La cacería como tal también ha disminuido mucho. Digamos que el tema de deforestación en algunas áreas protegidas también ha disminuido, lo cual ha permitido que la especie, pues digamos, tenga más hábitat y pues empiecen a haber más ocesnos más seguidos, es decir, que se están reproduciendo. Pero pues digamos que esto al alegrarnos también nos genera una nueva alerta y es que obviamente al empezar a haber más individuos en el territorio, pues las personas que antes no tenían contacto con la especie ahora lo van a empezar a tener y seguramente pueden empezar a tener miedo de que el oso les pueda hacer daño a ellos o a sus propiedades. Entonces es un nuevo reto que empezamos a identificar pues digamos las personas que trabajamos con la especie y es que es ahora donde tenemos que empezar a trabajar con esas personas que van a empezar a tener ese nuevo tipo de contacto con la especie, a que no le tengan miedo y a que efectivamente lo vean como una oportunidad de trabajo, que lo vean como una oportunidad para mostrar que son, o sea, porque es posible convivir digamos, con sistemas productivos ganaderos y con osos. Es posible, o sea, hay muchos ejemplos que nos están mostrando que es viable, entonces digamos que el reto ahora va hacia allá. Ángela, usted menciona un punto muy importante y a propósito del Parque Nacional Natural Chingaza, que donde hay presencia, usted nos decía ya, de este maravilloso animal. Las personas que por primera vez van a entrar en contacto con un oso de anteojos o un oso andino, la pregunta frecuente que se hacen es si es un animal agresivo. Para nada. En el mundo hay 8 especies de oso. En Sudamérica solamente tenemos esta especie que es el oso andino u oso de anteojos y esta especie es de las más huidizas que hay. O sea, digamos que a veces tenemos como los conceptos que los osos pueden ser peligrosos porque vemos lo que pasa con los osos grizzly o los osos negros en Norteamérica, pero digamos que con esta especie no pasa. Ni el ministerio, ni parques nacionales, ni las corporaciones han tenido todavía algún registro de eventos de ataque a humanos por osos. Digamos que, o sea, si se han presentado de pronto eventos de que las osas, porque obviamente están protegiendo sus crías, osas con cachorros están protegiendo sus crías, y si se acerca a un humano, pues seguramente la osa se va a poner en posición de alerta a defender a sus crías como cualquier mamá lo haría. Entonces, es algo que tenemos que considerar, no es una especie peligrosa, incluso digamos, pues como tú dices, Chingaza es una de las áreas protegidas donde es posible avistar osos silvestres, osos en estado silvestre, entonces se hace la invitación a los turistas de siempre mantener la distancia, no intentar acariciarlos. O sea, el oso genera algo también que puede ser perjudicial para él y es que tiene ese efecto peluche y es que la gente lo ve y siente como la necesidad de irlo a abrazar o de quererlo coger, porque pues es un animal muy carismático, pero es lo que nunca se debe hacer, no debemos olvidar que ellos son animales silvestres, entonces no sabemos cómo van a reaccionar, ellos se pueden sentir amenazados y pues ahí es donde se puede presentar como alguna situación difícil para los dos, tanto para la persona como para el oso. Entonces, para recalcar, no es una especie peligrosa, incluso es de las especies de oso más tranquilas que hay y más huidizas cuando ve a la gente. Es una de las especies más tranquilas, pero lo que usted dice, usted que trabaja con esta especie hay que mantener la distancia, la prudencia. ¿Cuántos años puede vivir un oso andino? Bueno, no se tienen datos de osos en estado silvestre de cuánto, pero en cautiverio se han tenido datos de osos que han vivido más de 30 años. Entonces, digamos que si uno hace la extrapolación de esa información a estado silvestre, pues se creería como que también podrían llegar a vivir 30 años si están en buenas condiciones y sin tantas presiones a su alrededor. Hablando del cautiverio, a propósito de ese término, ¿hay algún tipo de programa para generar reproducción o incentivar la reproducción de este tipo de oso? Bueno, el grupo de especialistas de osos tiene un manual para, digamos, las buenas prácticas de tenencias de osos andinos en cautiverio. Sé que el zoológico Jaime Duque ha sido exitoso en la reproducción de osos, incluso también el zoológico de San Diego en Estados Unidos también ha sido efectivo, digamos, en reproducir osos, pero realmente como tal que haya como una iniciativa de reproducción, pues ya es como más de los zoológicos o de estos centros que mantienen los osos, porque lo ideal realmente es que obviamente podamos tener como algunos animales de referencia
por si algo extraordinario pasa en estado silvestre, pues es necesario de todas formas mantener poblaciones en cautiverio, digamos, pues que obviamente son animales que ya no se pueden reintroducir, pero lo ideal es que nunca tuvieran que salir animales silvestres de su hábitat natural y pues para terminar de pasar sus días confinados. Entonces, básicamente lo que te comento, sé que Jaime Duque, Jaime Duque, el Zoológico de Cali, perdón, sí ha sido efectivo en reproducción de osos en Colombia. Pero bajo ese presupuesto, Ángela, por ejemplo, el caso de Pensilvania, donde hemos dicho se le instaló un collar para hacerle monitoreo, ¿cómo va a ser ese monitoreo de su ingreso a su hábitat natural y qué pasaría en el evento de que no se adapte? Bueno, hay que considerar por qué Pensilvania sí se puede liberar, y es porque Pensilvania venía de estado silvestre y digamos que fue por temas de, o sea, que en teoría se perdió de su recorrido normal y terminó cerca a poblaciones humanas que Corpo Boyacá hace la acción de retirarla y ahí es que se dan cuenta que la osita está desnutrida. Se hacen los seguimientos, digamos, se hizo la liberación con un collar de telemetría. Este collar puede estar emitiendo señal por máximo 10 meses más porque ella ya lleva 2 meses con el collar instalado. Esto, digamos, lo que va a generar son unos puntos de ubicación de la osita por donde ha ido caminando y por donde va a estar. Y pues esto va a generar también una información científica asociada a la osa. Pero digamos que ya otros animales silvestres que hayan, digamos, salido de su hábitat natural y estén confinados y el desear liberarlos es un tema muy complejo, hay que evaluar mucho porque realmente lo que tenemos que pensar, y sé que a veces es algo pues complejo de entender, pero no todos los animales silvestres se pueden liberar porque a veces hay algunos que ya llevan tantos años encerrados que ellos por sí solos no pueden comer, no saben buscar su alimentación, si se encuentran de pronto con otro animal de la misma especie, es posible que puedan sentir daño o puedan ser agredidos porque pues no se entienden, no tienen como ese vínculo con los animales silvestres y ha pasado también casos de ataques entre osos que no se entienden. Entonces, sí, digamos que aquí lo importante es que siempre estos procesos de reintroducción vayan asociados a un proceso de monitoreo, que se pueda hacer seguimiento al animal juicioso para entender qué pasa. En el caso que Pensilvania no se llegue a adaptar, pues digamos que la opción que da la corporación es sacarla nuevamente de su hábitat natural y pues buscar el mejor lugar donde ella ya pueda pasar el resto de sus días. Pierden parte de su característica silvestre, salvaje, y por eso es el llamado de ustedes, las autoridades que defienden el ecosistema, que defienden la fauna, para no comprar fauna silvestre, porque se le hace un daño enorme a especies como el oso de anteojos o el oso andino. Ángela, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a quienes de sorpresa tengan algún encuentro con un oso de anteojos? Bueno, la primera, alegrarse. Eso es un regalo que a uno la naturaleza le da. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años en Chingaza y cada vez que lo veía era de verdad un regalo y hay que tomarlo como con esa tranquilidad. Entonces, esa es la segunda recomendación. No gritar, no generar ruidos porque realmente el animal se va a asustar y pues una de dos, o puede reaccionar de una forma agresiva hacia la persona que está generando el ruido o pues se va a ir y pues ya no lo viste más. Entonces, es como disfrutar el momento, ser muy cautos, siempre dejarles el espacio, nunca acorralarlos, porque un animal acorralado, pues es un animal que va a reaccionar de alguna forma que no sabemos cuál vaya a ser, porque pues son animales silvestres. Lo tercero también es, pues en lo posible, si se pueden tomar fotografías o algo, pues compartirlas con las autoridades ambientales, con los guardaparques. Es muy importante esa información también y disfrutar ese momento. Yo creo que es como la invitación mayor, disfrutarlo, no acorralarlos, no alimentarlos, que eso es algo también que a veces la gente tiende a hacer como para acercarse un poco más, pero nuevamente son animales silvestres, no tenemos por qué darles de comer, los dañamos, o sea, más allá de que el oso me haga daño al recibir mi comida, es porque le podemos estar haciendo daño a él. No sabemos que ese paquete de papas o esa manzana, que son alimentos que él nunca ha consumido, cómo le puedan sentar en su organismo. Entonces, más bien evitémonos todo eso y disfrutemos el momento.
Sonreír, sonreír porque es un regalo de la naturaleza si eventualmente llegamos a tener un encuentro con este animal que está amenazado. Ángela Parra, bióloga de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer muchísimo más del oso de anteojos, del oso andino, que como usted lo dice, debería aún más ser un emblema, una insignia para seguir preservando el ecosistema. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz noche. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Terminamos, los dejamos en compañía de la programación habitual de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.